Ahora estamos en el caso en que tanto el numerador como el denominador convergen, más bien divergen a infinito. ¿Ya? Este es el caso infinito partido por infinito. No puedo decir nada, no sé qué pasa, en general. ¿Ya? Este es el teorema 4.3, en el caso en que lo que llaman en el teorema, en el apunte L, es infinito. En el apunte dice que la demostración de este teorema, en este caso, es un ejercicio interesante, difícil pero interesante. Yo la verdad que no lo creo. Yo creo que es una demostración un poquito difícil. Así que para sacarles el pillo, yo voy a hacer la demostración. Si ustedes no quieren verla, no pasa nada. Pero sí recuerden el teorema. Si quieren verla, todas las valientes y valientes, a ver si siguen y ven la demostración. No es difícil, pero no se le ocurre fácil. Ok, entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, f y g derivables en el intervalo a, b. Ya estamos igual que en el caso anterior. Pero, a diferencia del caso anterior, el límite del numerador y denominador es infinito. O sea, las funciones divergen a infinito. Entonces, el teorema dice, si el límite de las derivadas, el límite del cociente de las derivadas es un número m, vamos a poner por si acaso alguien tuviera duda, yo estoy pensando en un número r acá, entonces el límite cuando x se va a A del cociente de la f y g es m. Igual que el teorema anterior, si ustedes ven. Si calculo y sé calcular el límite de la derivada, entonces puedo calcular el límite de la función. Veamos un ejemplo. Dice, límite cuando x se va a 0 más del logaritmo del seno de x partido por el logaritmo de x. ¿A alguien se le ocurre cuál será el límite? Piensen un segundo. Ya, hagámoslo. Ok. Si quiero calcular este límite, lo que voy a hacer es derivar el numerador. Voy a tomar el límite cuando x se va a 0. Voy a derivar el numerador. Y voy a derivar el denominador. Ok, veamos. El numerador me queda el logaritmo del seno de x, o sea, me queda la derivada del logaritmo es 1 partido por x, así que me queda 1 partido por seno de x multiplicado por coseno de x. ¿Bacán? Y el denominador tiene derivada 1 partido por x. O sea que esto es igual al límite cuando x se va a 0 más de x partido por seno de x por coseno de x. Si ustedes se acuerdan que el límite de x partido por seno de x es 1, se acabó el problema. Supongamos que no se acuerdan. Entonces, vamos a usar de nuevo el hospital. ¿No es cierto? ¿Por qué no? Por supuesto que podemos usarlo de nuevo. Entonces aquí yo voy a decir, límite cuando x se va a 0 más el coseno de x, yo sé que tiene límite 1 cuando x se va a 0. Así que no me voy a preocupar de eso. Me va a quedar 1 partido por coseno de x multiplicado por el límite de coseno que es 1, y este límite sí que lo conozco, vale 1. En este preciso instante voy a decir que estos son iguales. Y ahora voy a decir que son iguales estos. Porque recuerden, el teorema dice, si el límite de las derivadas existe, si el límite del cociente de las derivadas existe, entonces el límite de los cocientes existe. Muy bien. Ahora la demostración. La escribí en la pizarra, toda, para que podamos ir viendo todas las cosas, aunque acá al lado izquierdo me quedó un poquito más chica la letra, pero no es porque sea más complicado, sino que la letra más chica. ¿Sí? Vamos viendo. Entonces, la demostración. Fíjense, a ver si me sigue. Sea epsilon mayor que 0, entonces existe un delta tal que para todo x en a más delta, f' de x partido por g de x, g' de x menos m es menor que epsilon. Esa es la hipótesis. Ahora tal vez a ustedes les llama la atención ese un medio que hay ahí. No tiene problema. Ese un medio está pensado para algo que va a venir después. Y el límite, cuando uno quiere estudiar un límite, lo que interesa es cuando el épsilon es pequeño. ¿No? Para épsilon mayor o igual que un medio no interesa. Interesa para épsilon pequeño. Para todo épsilon pequeño. Por lo tanto,
esta no es una restricción, pero es interesante hacer esto para que después me calce algo. Ok, vamos entonces. Esta es la definición del límite de la hipótesis. Ok, y ahora viene una definición que no es para nada obvia, a mi juicio. Es la siguiente, dice, sea delta barra un delta menor que delta. Ok, y definamos esta función que está acá. Fíjense esta función que dice. Es una función f mayúscula que está definida como 1 menos f de a más delta barra partido por f de x y 1 menos g de a más delta barra partido por g de x. Este a más delta barra está fijo, lo mismo que a más delta barra acá arriba. ¿Ok? Entonces, hemos elegido delta barra de modo tal que esta función esté bien definida. ¿De qué se trata eso? Fíjense ustedes que el denominador, cuando la función g, cuando x se va a más, el denominador, que es g, se va a infinito. ¿Ok? Pero además, al hablar del límite de los cocientes, estamos suponiendo implícitamente que g' es distinto de 0. Eso significa que la función g tiene que ser decreciente, a partir de un cierto momento. Entonces, la función g, aquí está a, por la derecha, porque dice a más, tiene que ser una función así. De aquí para acá da lo mismo, pero cerca de a tiene que ser una función decreciente. Por lo tanto, este denominador nunca se anula. Esa es la razón para elegir delta barra. Ok, dejemos esa función ahí, bonita o fea, da lo mismo. Observen ustedes que si x se va a más, entonces, ¿qué pasa aquí? El numerador se va a 1 y el denominador también se va a 1. ¿Ok? Ahí está escrito. El límite cuando x se va a más de f de x vale 1. Bueno, entonces, como ese límite es 1, tiene que existir un delta 2 barra, le vamos a poner ahora, que está en el intervalo 0 delta. O sea, me aseguro que sea menor que delta barra. Y ya me aseguré que el delta barra sea menor que delta. O sea, todo esto vale. Con esto nos estamos asegurando que este delta barra, el delta doble barra, me sirve para esto y para esto. Perfecto. ¿Qué dice? Para todo epsilon mayor que 0 hasta allá arriba, existe un delta doble barra, tal que en el intervalo a más delta doble barra, f de x menos 1 es menor que epsilon. Perfecto. Si ustedes usan la desigualdad triangular aquí, van a concluir que 1 partido por f de x es menor o igual que 1 partido por 1 menos epsilon. Y aquí está la explicación de epsilon menor que 1 medio. De modo tal que 1 partido por f de x sea menor que 2. ¿Ya? Claro, como f se aproxima a 1, eventualmente tiene que ser 1 partido por f tiene que ser menor que 2. Y de esa forma estamos seguros que, bueno, nos va a ayudar para después. Ok, hasta este momento hemos aplicado el límite de los cocientes de las derivadas, los cocientes de las derivadas, hipótesis. Hemos inventado una función, hemos estudiado su límite y hemos concluido que ese límite, o sea, y hemos usado el límite para decir que f de x menos 1 es menor que epsilon y 1 partido por f de x es menor que 2. Ok, y ahora viene el paso final. Fíjense ustedes, lo que voy a hacer primero, lo que tengo que estudiar es el límite de f de x partido por g de x, ¿cierto? Eso es lo que queremos calcular. Y queremos demostrar que vale n. Perfecto. Primer paso, una trivialidad. Bueno, ustedes saben que esto es una trivialidad, pero no es una trivialidad, porque el invento de la f no fue trivial, pero no importa. Esto es 1, por lo tanto esto es igual. Y si yo me fijo, ahí arriba dice f de x minúscula por f de x mayúscula. ¿Se dan cuenta ustedes que al hacer la multiplicación y hacer la suma aquí, perdón, hacer la suma de las fracciones, va a quedar f de x menos f de a más delta, y el f de x va a quedar como denominador que se va a cancelar con este. Por lo tanto, cuando tengo el f de x allá arriba, se me va f de x en el denominador y g de x en el denominador, y me queda esta maravilla que ustedes ya reconocen como algo interesante. Pero eso lo hice con el puro numerador.
o sea, con el f de x mayúscula, f mayúscula de x del numerador. El f mayúscula de x del denominador se quedó ahí. No importa. Cuando estamos viendo este cociente que está acá, nos damos cuenta que en el intervalo x a más delta barra, podríamos utilizar el teorema del valor medio. Y eso es lo que hacemos. Utilizamos el teorema del valor medio. Déjenme correr un poquito el computador para que tenga más espacio para mirar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este de acá usamos el teorema del valor medio, que me dice que este cociente, que existe un xi en el intervalo x a más delta barra, tal que ese cociente es igual a f' de xi partido por g' de xi, y esto multiplicado por este término que se quedó ahí olvidado. Y eso, todo lo que hemos hecho, vale cualquiera sea el x en el intervalo a más delta barra. Recuerden que a más delta barra es menor que a más delta, así que el x va a estar metido ahí. Y ahora terminamos la demostración. Fíjense bien, lo que queríamos era que este cociente esté cerca de m. Escribamos acá, f de x partido por g de x menos m. Muy bien, eso vale. Gracias a lo que escribimos acá arriba, vale f' de xi partido por g' de xi por 1 partido por f de x menos m. Si esto dijera, si no estuviera f de x ahí, estamos listos. Porque ese cociente ya lo habíamos visto. ¿Dónde está? Allá arriba. Dice que es menor que epsilon. Sin embargo, tenemos este término. Y entonces, para sacarnos este término, inventamos y restamos, y nos queda, por desigualdad triangular, estos dos términos que están acá. Este que está acá, justo es el que yo quiero. ¿De acuerdo? Así que este va a ser menor que epsilon. Y este de aquí está medio feo, pero no hay problema, porque este cociente de aquí está cerquita de m. O sea, de hecho ese cociente lo puedo escribir como, saco con desigualdad triangular, decir que es menor o igual que n más epsilon, que es una cosa fija, finita, ¿ya? Así que este cociente lo vamos a escribir como m más epsilon, y esta de aquí lo vamos a escribir como 1 menos f partido por f de x. Pero ya nos habíamos preocupado de que el x me diera que f menos 1, que f de x menos 1 sea menor que epsilon. Así que de acá, de este cociente sacamos un 2 de aquí y un epsilon de aquí. ¿Ya? Y eso me da este numerito que está acá, que es un factor de epsilon. Y sabemos que un factor de epsilon es todo lo que necesitamos. Recapitulamos. Partimos con este cociente. Este límite es simplemente, o sea, esto es simplemente escribir el límite de f' partido por g', que es la hipótesis. Perfecto. Seguimos definiendo esta función, que es un poco, hay que decirlo, yo la tengo acá, una vez que la tengo puedo analizarlo, pero ¿cómo se me ocurre? No hay una teoría para hacerlo, no hay un teorema para hacerlo. Justamente esa es la gracia de la demostración. En matemática, esto no es magia. Aquí está el intelecto humano, aquí está lo que tenemos acá adentro, que a alguien se le ocurrió escribirlo así. Ahora que a alguien se le ocurrió, yo se los muestro. Que a mí no se me ocurrió. ¿Ya? Pero así es la matemática. Hay gente que se le van ocurriendo cosas y va demostrando cosas y va demostrando verdades. Perfecto. Entonces, con esta función f, trabajamos, nos damos cuenta que el límite es 1 y que si el x lo elegimos suficientemente cerca de a, ese f va a ser menor que, ese f menos 1 va a ser menor que epsilon, y finalmente también que 1 partido por f va a ser menor que 2. Con eso, esto es como lo previo. Todo esto es para que esto funcione. ¿Y qué es lo que es esto de acá? Primero que nada, un truco de multiplicar por 1, ¿ya? Tenemos esto, y ahora uso el teorema del valor medio aquí, para esta parte, me va quedando este f de x medio malo ahí, pero no importa, porque el f lo tengo controlado. Lo tengo controlado aquí, y lo tengo controlado acá. Y entonces, después de que llego a este punto donde usé el teorema del valor medio, comparo f de x menos g de x con m. Utilizo la fórmula de arriba, y con un cálculo llego a que f de x partido por g de x menos m es menor o igual
que epsilon por una constante. Y esa es la demostración. ¿Ya? Veamos y recapitulemos el teorema de L'Hopital, o regla de L'Hopital. Ustedes ya la conocían, la sabían usar en varios casos. Ahora demostramos el caso 0 partido por 0, cuando x se va a más, a menos, a más infinito y a menos infinito. Fantástico. Pero además, extendimos el teorema a la condición infinito partido por infinito y lo demostramos en el caso a más. ¿Qué creen ustedes? El a menos también vale, el a también vale, y el límite cuando x sea infinito y cuando x sea menos infinito también vale. Son extensiones de este teorema. Esas sí que las podrían hacer. Muy bien. Esta es la regla de L'Hopital. Ahora pueden usarla con la tranquilidad que no es una magia, es un teorema, garantizado con las hipótesis naturales.